Allá. Pero eso no está nada todavía. Bueno, Pues entonces, sí, le grabamos 15 minutos. Señor, la profe necesita saber con quién se comunica con.
Javier Romero. Yanita. Yanita. La chicanita, como me parece, ya. Le puedes preguntar a ella si sabe el nombre. Sí, No, ahorita todos los bendecidos en la lectura. sí. Sí, pero pues, y la vida del mundo que sí. Pues por lo general. Dímelo, mi Anita. ¿Ah, qué eras tú? Yo no me sé cuál es la atención del chico. No te perdono. Tengo claro que mañana se me sale. Mañana se me está por lo de que me dijo la grabación. O sea, sí, sí. Sí, para porque no se trata de el Wilmar sigue en el barrio, pero no me da la sí, por eso yo le había dicho que no, estaba Ah, sí, entonces. aprovechar que Wilmar estaba tampoco está usted
No, pues si usted no está. Pues, porque Wilma no me no, y el resto del día Pablo como que y lo que está en la de septiembre pero en ese negocio cómo vamos pero entonces vamos no, no, pero entonces cuadernos, acá quedamos los dientes, eso, quedamos los dientes. Se supone que mañana mi tío dice que yo ya ayer hablé con él y le dije, no me vayas a poner nada. Pero para que lo pongas, si es por ya, pues me va por garantía. No, no, esa no. No. Para que no entren por el café y a veces me pidió preguntar que pero si está funcionando bien. Yo más bien mañana no voy a aprovechar. De pronto el carro, bueno, sí me compraría. Porque la gente está pensando en máquina, que hablar, está pensando en sí. ¿Y cómo se llama? Orlando. ¿Y la casa? Esta, la normal. Esta es la nueva porque tiene diferencia. Mándenme una foto de la cabeza. No, 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 no. Ese es otro técnico con el que yo trabajo. Pero ese no, es un trabajo. Sí, vamos mal. No, no, ah, ok.
muy mal. Muy mal esa conexión de río. Aló, aló. Y me dice que ese programa no le responde, o sea, que ese curso no es de él. Que como, porque Tienes que decir la responsabilidad siempre única. Siempre única. Y lo que nosotros también podemos escribir esta materia. ¿Por qué? Les paso la nota fácil. Es un gran día todos, pero sí, cambiar de actitud. Ah, sí.
Sí, mira, no, todavía no la pago. Ah, le quitó los puntitos. Mucho eco. Mucho eco allá. Le subió un poquito la velocidad, ¿no? Esta cosa ahí. El sonido está muy feo. Lo mío es el cabezote de Beringer, de baja, el malo que está bueno. Y el amplificador técnico. ¿No? Queda nada. Pero ya no me estoy con la mano. Ya se me vencieron todas las. No, pero no puedo pasar. Bien, continuamos. Juan Vicente Ortiz Franco es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Medición, Evaluación e Investigación Educativas, Proyecto Regional de la OEA en la Universidad del Valle de Guatemala, doctor en Educación, Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Educativa en la Universidad de Anáhuac, México, postdoctorado en Currículo y Evaluación en la Universidad de Mino Braga. Ha sido ponente en el Congreso ISAT 40 años de la Universidad Aldo Moro en Bari, Italia, ponente en el Congreso CIMA Internacional Multidisciplinario por la Universidad UNAM en México, ponente en el Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación
Pontífica Universidad Católica de Chile y, a su vez, ha estado en congresos como el de la Universidad de Minho, de Valencia, España, entre otros. La verdad es bastante extenso su currículum y me ha pedido amablemente que continuemos para darle rapidez. También ya lo conocen, al doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, de quien me permito también continuar con su currículum. Es licenciado en Educación Superior por la Universidad de Colima y doctor en Pedagogía por la UNAM. Tiene un diplomado en Gestión y Liderazgo Universitario por la Organización Iberoamericana. Tiene diplomado en Evaluación y Gestión Educativa por el Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación de la UNESCO, sede en Buenos Aires. En la Universidad de Colima desempeñó distintos cargos. Fue director general de Educación Media Superior. Actualmente labora como profesor en la Facultad de Pedagogía. Dirigió la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario de ANUYES entre 2001 y 2005 y fue asesor de la Dirección General de Bachillerato de la SEP. También nos acompaña en este panel de expertos Germán Hernández Vázquez, cuya formación académica es una licenciatura en Información Administrativa, Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en Informática Administrativa de la Facultad de Contaduría Pública y Administración y doctorado en Educación por el Instituto Universitario en Sistemas Administrativos de Monterrey. Su desempeño profesional ha fungido como director del Centro de Evaluaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 2022 hasta el presente, subdirector del Centro de Evaluaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinador de informática, docente en la Escuela Preparatoria 15 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinador operativo de los exámenes de ingreso a la Universidad Autónoma de Nuevo León en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. A su vez, nos acompaña como moderador la maestra Marta Laura Chávez Morín, cuya preparación académica es licenciatura en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en Enseñanza Superior en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha impartido distintos cursos a docentes de nivel medio superior y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y una experiencia profesional amplia, destacando como miembro del Comité Técnico Académico de la Dirección de Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, diseño y desarrollo de la prueba enlace intermedia, coordinadora de la evaluación de la prueba TERCE en el área de español, miembro comité del Comité Técnico Académico que diseña el examen para el concurso único de ingreso a la educación media. Como pueden observar, estamos en manos de expertos, así que me permito ceder el micrófono para iniciar en este panel. Muchas gracias, démosle un cálido aplauso. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este evento de investigación. Gracias por la invitación al director de la preparatoria, el maestro Ricardo Martínez. Y pues vamos a dar inicio a este panel de expertos titulado Evaluación de los aprendizajes universitarios, reflexiones y perspectivas. Bienvenidos a todos ustedes. Para iniciar un poquito la logística que vamos a llevar, vamos a realizar 3 preguntas a cada uno de los asistentes al panel. Van a tener 5 minutos para desarrollar su respuesta. Y al final del panel, de acuerdo al tiempo del que dispongamos, vamos a tener una conclusión por parte de cada uno de ellos de 1 a 2 minutos. Para iniciar, pues le doy la cordial bienvenida al doctor Juan Vicente Ortiz Franco, quien está con nosotros de manera virtual. Lo apreciamos. Él está en Colombia y pues vamos a iniciar con las preguntas. La primera de ellas, doctor Juan Vicente Ortiz, su país tradicionalmente, cómo se ha realizado la evaluación de los aprendizajes y cómo ha ido evolucionando esta práctica a la fecha. Bueno,
De antemano, un agradecimiento. ¿Me escuchan, por favor? ¿Está bien el sonido? ¿Sonido está bien? Por favor, ¿me escuchan? Sí se escucha. Sí, sí se Bueno, escucha. gracias. Entonces, mi saludo cordial aquí desde Bogotá, Colombia, desde la Fundación Universitaria de los Libertadores. Es un gusto participar en este interesante panel, sobre todo resaltando que se le ha dado trascendencia a una de las temáticas de gran importancia en el contexto, en el panorama educativo internacional, dado que la evaluación efectivamente está atravesando lo que son todos los procesos de calidad de lo que hacemos en educación. Frente a la primera pregunta, es importante, primero que todo, tener en cuenta un contexto educativo colombiano dentro del cual se anida la evaluación. Nuestro sistema está organizado a partir de los mandatos de la Constitución Política de Colombia de 1991. Desde allí se desarrollan las leyes que tienen que ver entonces con esencialmente la Ley General de Educación de 1994, que regula todo el sistema educativo colombiano, y la Ley 30 de 1992 de Educación Superior. De allí se deriva un conjunto de normas que van reglamentando diferentes componentes de la educación en Colombia. Dentro de ellos está contemplada obviamente la evaluación. Y la evaluación está esencialmente contemplada dentro del decreto 1290 del 2009, que reglamenta la evaluación de los aprendizajes y promoción de los estudiantes de básica y media, es decir, la educación que va aproximadamente hasta los 12, 13 años. Y ya para la educación superior tenemos el decreto 1295, que esencialmente está orientado a la creación y certificación de niveles de calidad de los programas e instituciones. Y también a nivel de educación general, pero educación superior en particular, tenemos la Ley 1324 de 2009, que organiza y fija los parámetros para organizar los sistemas de evaluación de los resultados de la calidad de la educación. Desde estas normativas hago la mirada acerca de cómo se ve la evaluación en este momento para responder a la pregunta, cómo ha ido evolucionando. En este sentido, desde las normas se puede encontrar unos planteamientos teóricos, unos fundamentos interesantes que generarían una expectativa de que el sistema educativo camina hacia una transformación. Sin embargo, cuando ya confrontamos el efecto de las transformaciones que necesariamente se dan y se pueden observar en las aulas de clase, allí viene el gran problema. Viene el problema en el sentido de que en el papel hay unas concepciones tal vez bien intencionadas obviamente, pero al aterrizarlas ya a nuestras instituciones de los diferentes niveles educativos comienza a tenerse los tropiezos. ¿Cuáles tropiezos? Esencialmente, allí vendría la gran falencia, la gran limitante que tiene que ver en cuanto a cuáles son los usos y las intencionalidades, a quién estoy evaluando, quién es el sujeto de la evaluación y cómo se incorporan allí todo el conjunto de características y complejidades que tienen los estudiantes. ¿Cuáles complejidades? Los ritmos de aprendizaje, los diferentes ritmos de aprendizaje que es necesario considerar en todo proceso formativo. La diversidad de intereses de los mismos estudiantes. Igualmente, la formación por la cual han transitado los mismos. ¿Cuáles profesores se han tenido? ¿Cómo ha sido antecedida su formación? Y en ese sentido, observo desde tareas investigativas que se han adelantado, estudios adelantados de manera periódica, en una línea de investigación que tenemos nosotros aquí en nuestra Universidad de los Libertadores, que se llama Evaluación y Aprendizaje y Docencia. Allí se muestran respuestas desde estudiantes y profesores donde hay una tendencia mayoritaria hacia una confusa noción de evaluación. Y esa confusión que existe se da en pensar que cuando estamos calificando, cuando estamos midiendo, estamos hablando de evaluación. Entonces no hay una concepción clara de lo que es evaluar
y se está confundiendo con calificar. Esa confusión trae, de hecho, unas consecuencias enormes y, perdóname el término, catastróficas para la educación. Porque si nosotros estamos hablando de medir los aprendizajes de los estudiantes, estamos metidos en una problemática sin salida, dado que es complejo pensar que nosotros podemos medir los aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido, entonces, esa confusión también se ve involucrada por el afán de rendir cuentas, de rendición de cuentas, dado que los niveles de aprendizaje de los estudiantes son un indicador de la calidad educativa de tanto de profesores como de estudiantes. Entonces, podemos decir que estos estudios nos muestran cómo hay una tendencia fuerte, reitero, a medir y a usar unos métodos, unas prácticas evaluativas que están centradas esencialmente en aquellas que, bajo el supuesto de que generan mayor confianza, mayor confiabilidad y validez a la hora de evaluar, se están centrando en pruebas de lápiz y papel, esencialmente en exámenes de carácter individual, en notas, en la preocupación por notas, por números que se reportan a un sistema, que se entregan en unos informes que están ceñidos a unos calendarios académicos, tanto en universidades como en educación básica y media, y donde fundamentalmente tiene un peso el número. Yo creo que ahí radican los grandes problemas, yo no diría solamente de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel de los sistemas educativos, que a través de prácticas de más de 100 años atrás siguen insistiendo en que efectivamente la evaluación es calificación, es número, es clasificación, es exclusión, es determinar quién es competente, quién no es competente, quiénes pasan, quiénes se quedan, quiénes se promueven o quiénes finalmente terminan en un sistema educativo excluidos. Juan Vicente Ortiz, por su participación. Vamos a continuar con el doctor Juan Carlos Yáñez. En este mismo sentido, doctor Juan Carlos, las preguntas que tenemos es aquí en nuestro país o en su contexto, ¿cómo se ha desarrollado esta concepción de la evaluación de los aprendizajes? Sí lo necesito. A ver. Hay un eco. ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. Bueno, muchas gracias otra vez. Bueno, a mí me costaría mucho trabajo intentar una formulación con algún carácter de generalización. Sería muy complicado. Ni siquiera en la Universidad de Colima, que estamos hablando de unos 2.000, 2.500 profesores, ¿no? No tendría elementos para hacer una valoración de cómo evoluciona la evaluación de los aprendizajes. Así que voy a hacer más bien algunas reflexiones libres, muy libres y más o menos desordenadas. En 2015, en el Congreso Mexicano de Investigación Educativa, Juan Carlos Tedesco, argentino, hizo una formulación muy provocadora a propósito del tema de la evaluación. Dijo, cuando les preguntamos a los profesores, todos son constructivistas. Pero cuando los observamos, todos son conductistas. Me parece que es una provocación. Pero creo que sirve. Empiezo por ahí. Una cosa es lo que nosotros decimos, incluso lo que intentamos de buena voluntad, y otra lo que hacemos efectivamente, y una más que está por encima, lo que nos permiten las instituciones. Esto lo observo en el caso
de mi universidad, esto sí lo puedo decir. Hemos ido pasando de la libertad de cátedra hacia una restricción cada vez mayor, un marco de regulaciones más estricto, más burocrático, más formalista. Hoy mismo, por ejemplo, en el programa que uno presenta del curso, hay que presentarlo en la primera semana. Los estudiantes. No hay que presentarlo, hay que registrarlo en un sistema que nos tiene que validar. Y cada vez lo han ido haciendo más complejo, de tal suerte que en la última versión, la que acabo de entregar hace 10 días, el semestre empezó recién, hay que subir ya los instrumentos de evaluación. Cuando no conoces al grupo, cuando no sabes cómo son, cómo vas a trabajar, cómo vas a ir pulsando lo que se hace en el curso. Tiene un sentido. Y es que hemos abusado de la libertad los profesores también. Y entonces enseñamos y evaluamos lo que se nos pega la gana. En el mejor de los sentidos, enseñamos y evaluamos. Entonces observo este fenómeno creciente de regulación de las distintas tareas del profesor, cada vez más como una especie de operario. Y entonces he hecho un poco, o veo un poco con envidia el discurso de la nueva escuela mexicana cuando habla de la libertad de los profesores para hacer sus planeaciones, sus evaluaciones, porque nosotros la estamos perdiendo cada vez más con este marco que se nos impone. Yo creo, y eso lo comento, es una idea central en el libro de la Universidad que Soñamos, que hay un predominio de las visiones que algunos llaman cuentofrénica. Lo que importan son las evidencias. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues con la pandemia, en educación básica, importaban las evidencias, los controles, que la profesora subiera de su aula, bueno, de su casa, al director, y la directora al supervisor, y el supervisor al jefe de zona. Entonces lo que importaba eran las evidencias, esto que es una palabra muy ambigua, un eufemismo para decir todo aquello que tiene que ver con el control, con lo que estamos demostrando que hacemos, no importa si los alumnos, los estudiantes están aprendiendo o no. Me parece que predomina esta visión cuentofrénica. Y luego hay una preocupación también ligada a eso formalista. Y el aprendizaje es como la caja negra, una expresión, Memo lo sabe mucho mejor que yo, es una expresión del ámbito de la psicología, que ya tiene muchas décadas de formulada. El aprendizaje sigue siendo como el protagonista que se escapó de la película, que no es lo más importante. Lo más importante es demostrar lo que estamos haciendo. Observo también un predominio de las rúbricas. Yo casi por definición estoy en contra de las rúbricas, sobre todo cuando no las usamos correctamente, porque encasillamos al estudiante a que nos diga, a que no haga más esfuerzo que el de cumplir los aspectos formales. Y las rúbricas se van cada vez haciendo más fáciles para la calificación. Desde mi punto de vista, sin tener una investigación, más una formulación hipotética. Entonces los alumnos esperan ya desde el principio la rúbrica para saber qué es lo que exactamente. Y entonces se termina convertida, en muchos casos, en una lista de, ya se me acabó el tiempo, en una lista de cotejo. Nada más uno, perdón, me lo quitas después. El minuto. Porque esto me parece bien importante para reflexionarlo. El tema de las tareas. Cada tarea que nosotros le dejamos a los estudiantes es una tarea multiplicada para nosotros por cada uno de los estudiantes. Entonces, pienso en el profesor de la Universidad de Colima de prepa, que tienen 50 o 55 alumnos. Entonces, dejan una tarea diario. Y el de matemáticas tiene 6 grupos, o sea, tiene 330 tareas. 2 pongamos en la semana. Y si a cada una le invierte 3 minutos, la pregunta es, ¿quién tiene tiempo para realizar todas esas tareas? Entonces, por ahí se nos van desprestigiando los procesos de evaluación. Bueno, esa sería una visión así muy rápida de mi respuesta, mi reacción a este comentario, a esta pregunta. El doctor Germán
director del Centro de Evaluaciones, Germán, tradicionalmente, ¿cómo has percibido tú este cambio de la evaluación de los aprendizajes en tu experiencia de aquí en la universidad? Sí, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Comienzo con una reflexión, ¿verdad? La evaluación es un proceso continuo y personalizado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que obviamente busca visualizar la evolución del estudiante, ¿verdad? A partir de esta reflexión, pues en el caso nuestro, donde tenemos mucha interacción sobre el investigar y analizar el cómo viene el estudiante de un nivel anterior, pues para nosotros es algo muy importante. Agradezco al maestro Ricardo este espacio, a la maestra María de la Luz por hacer una realidad este evento y pues a todos ustedes. Históricamente en la universidad, desde el año, a principios del año 90, ¿verdad? Es cuando surge la necesidad de hacer una evaluación. Pasamos de tener un maestro que hace el examen, que lo revisa, que genera las preguntas y que al final de cuentas es el que toma la decisión, ¿verdad? A pasar a inicios de los 90 con la evaluación masiva. Es cuando a principios de los 90 surgen los exámenes de ingreso, que en primera instancia se le llamó examen de selección. Posteriormente, a finales de los 90, ya surgimos como una entidad evaluadora para poder hacer más profesional el ingreso dentro de las instituciones de educación media superior en el Estado. Y a partir de los exámenes indicativos, pues lo que hacemos nosotros por ahí es colaborar en cuanto a generar resultados y análisis para verificar el avance de los aprendizajes que se han alcanzado dentro de la educación media superior. Hago este comentario porque hemos pasado de tener una evaluación centralizada en el maestro a una evaluación que puede llevarnos a visualizar un poco mejor el campo de la evaluación desde nuestra dependencia, desde nuestra escuela, hacia nuestra universidad y pues en los tiempos más recientes con las evaluaciones externas globales, ¿verdad? Pero para nosotros es importante determinar en primera instancia, como instituto evaluador, identificar aquellas áreas de oportunidad donde los estudiantes que vienen de secundaria, identificar sus fortalezas, pero también identificar esas debilidades con el fin de que en un momento dado las estrategias educativas por la autoridad correspondiente puedan en un momento dado facilitar el tránsito durante la educación media superior, pero también puedan ellos tener un egreso de este nivel. Es preocupante en ocasiones que nuestros estudiantes se queden en el nivel medio superior por las diferentes situaciones que pudieran tener. Lo veíamos en la mañana, en la primera plática, que muy acertadamente señalizábamos cuántos entran y cuántos salen. Pero en el caso nuestro, lo que tratamos de apoyar en el nivel medio superior es identificar y dar información a cada una de las escuelas para que se compare en su entorno. Tenemos un entorno global, lo entendemos, tenemos un promedio de cada una de las unidades de aprendizaje, pero pues también tenemos el entorno al cual estamos atendiendo. Cada una de nuestras dependencias preparatorias tiene su entorno que está atendiendo. Para nosotros ese proceso de evaluación no se debe concentrar solamente en un examen, sino debe ser algo más completo, ¿verdad? Es por eso que en este caso la Dirección del Sistema de Estudios del Nivel Medio Superior nos ha invitado a lo largo de nuestra historia como universidad a que la evaluación final sea sustentada bajo diversos, digamos, elementos y aspectos que pueden en un momento dado darnos una idea, ¿verdad? Nuestras legislaciones nos dicen, pues ponle una calificación, ¿verdad? Pero los aprendizajes sabemos que podemos medirlos de diferentes maneras y que por eso es importante en un momento dado, cuando sucedan este tipo de evaluaciones, concentrar al alumno, pero
yo invitarlos, y ya hemos visto por aquí algunas ponencias muy interesantes de aquel reforzamiento que se le da a nuestros estudiantes durante el nivel medio superior con el fin de que no deserten. Eso es bien importante porque para efectos de las escuelas el marcar un nivel de deserción es algo grave, pero es importante hacer ese análisis al contrario, al revés. Muchas gracias. Destacamos cómo el currículum formal a la hora de hacerse realidad en las aulas, pues difiere en algunos aspectos, como mencionaban ahorita el doctor en Colombia, como el concepto de medición, evaluación, calificación que seguimos nosotros trabajando en nuestras aulas y los diferentes instrumentos de evaluación que se utilizan, cómo ha ido evolucionando estos instrumentos. En esta segunda ronda vamos a comenzar ahora con el doctor Juan Carlos Yáñez. En este caso que ya usted mencionaba, los instrumentos de evaluación, tenemos nosotros a nivel pues internacional y local diferentes pruebas objetivas estandarizadas como la prueba PISA. ¿Ustedes cómo perciben este tipo de instrumentos y cómo consideran que repercute en el ámbito académico? ¿Cómo son percibidas, doctor? Bueno, la verdad que es uno de los temas que a mí menos me atrapa, menos me atrae. No sé exactamente por qué, pero no es digamos, no es de los favoritos. Lo que yo diría es que hay un uso político de este tipo de instrumentos que ha enturbiado nuestra capacidad de comprensión de las posibilidades que nos ofrecen. Con este discurso hoy muy entronizado de las pruebas de este tipo como demoníacas, como instrumentos del mal para estigmatizar, calificar y descalificar a los estudiantes o a los sustentantes. Entonces, ese uso político en muchos sectores de la educación no nos permite usar con provecho los resultados. Es verdad que hay que analizar con mucho rigor epistemológico, cultural, este tipo de instrumentos. Pero, por ejemplo, cuando aparecen los resultados de prueba PISA, en su momento las pruebas nacionales tipo enlace o planea, aquellos titulares, México, país de reprobado. Cuando aparece el titular o reprobados los profesores, cuando aparecen los titulares estos, ya no hay posibilidad de diálogo, ya no hay posibilidad de análisis, ya está el juicio contundente aplastando cualquier posibilidad de razonar sobre lo que nos aporta esta información. Ahí percibo en las pruebas estandarizadas una polarización también, como ocurre a nivel de la política en el país. Una polarización que no nos permite construir hacia horizontes más claros en la comprensión de lo que efectivamente sucede. Por un lado están estos discursos contra las pruebas, con más o menos argumentos, y por el otro lado están las recomendaciones de ponderar los usos que llaman pedagógicamente correctos de la evaluación, que es en los que más hay que insistir, pero que son los que menos aparecen en las prácticas. Las pruebas, todas las pruebas son indicativas. Son indicativas, nos ofrecen pistas, nos dan un indicio. Tomárselas a pie juntillas es caer de alguna forma en ese otro extremo, de suponer que no nos ofrecen información o creerla de manera fundamentalista. Y no ver, por ejemplo, que los errores, el error en una prueba puede tener distintas motivaciones. Un error en una prueba. Porque puede ser que todos la contestaron mal o la mitad la contestó mal. Porque unos no estudiaron. Porque unos copiaron. Porque uno lo sabía, pero se le olvidó. Se puso nervioso. Porque no le estudiaron en la clase. Entonces, el mismo error puede ser motivado por distintas situaciones. Bueno, lo que necesitamos saber es ¿y por qué los alumnos están equivocándose? Y ahí me parece que nosotros perdemos la posibilidad de entender al error como un puente para el aprendizaje.
Creo que es a partir del aprendizaje, como en muchos sentidos, con los estudiantes que tienen más dificultades, podríamos construir una relación pedagógica distinta, humana y en pos del aprendizaje. Finalmente, y así recupero mi minuto, la evaluación, más bien lo devuelvo, la evaluación, la definición más potente que yo encontré de evaluación es la definición más corta de un pedagogo español, Miguel Ángel Santos Guerra. Miguel Ángel Santos Guerra tiene un libro extraordinario, ya tiene muchos años, pero sigue siendo muy vigente. Dice en el título, y es la tesis, la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Si no cerramos el círculo, entonces la evaluación no está sirviendo para lo que tendría que servir. Primero, para comprender, después para conversar con los estudiantes, con los profesores en la academia o en las áreas en las que trabajan los distintos profesores. Y si no somos capaces de comprender, entonces no somos capaces de diagnosticar cuál está siendo el problema. Y por lo tanto, cancelamos cualquier posibilidad de encontrar mecanismos para la mejora. Hay un adagio muy contundente que dice, un buen diagnóstico no garantiza la solución de los problemas, pero sin un buen diagnóstico ni siquiera entendemos el problema. Vamos a continuar con el doctor Germán. Doctor Germán, de igual manera, los instrumentos de evaluación como pruebas estandarizadas, ¿considera que reflejan realmente el estado de los aprendizajes logrados por los estudiantes? Muy bien. Una necesidad manifiesta de las familias, docentes y autoridades es conocer en qué medida el sistema educativo prepara a los estudiantes para afrontar los retos de la sociedad. Las pruebas que normalmente hemos manejado, ya sean internacionales o nacionales, o ahora pues muy recientemente la prueba estatal, pues tienen un común que a lo largo de los años lo hemos manejado todos, que decimos, ¿verdad? Oye, es que el alumno no sabe leer, el alumno no sabe sumar, el alumno no sabe dialogar. Y pues el enfoque de las pruebas nos da un parámetro de cómo viene la evaluación, pero obviamente este tipo de pruebas se sustenta también sus resultados basados en cuestionarios de contexto, que esos cuestionarios de contexto pues traen a factores educativos, factores económicos, factores sociales, y que nos da un panorama de todo lo que rodea al aspirante que se convierte en alumno nuestro, y que nos da un parámetro de cómo es. Pero a manera muy personal, no debemos de encasillar en esa parte, no debemos de decir que el resultado de esa prueba pues es algo definitivo, ¿verdad? Porque cada institución de educación media superior de nuestra universidad o de cualquier subsistema atiende las necesidades de un entorno social, de un entorno económico. En nuestro estado tenemos una diversidad de situaciones. Es muy diferente el centro del estado en el cual estamos, al norte y al sur, donde las características de la población hacen que tenga primeramente las facilidades de ingresar a una institución de educación media superior, pero también de permanecer en ella. Ahora bien, los resultados que nos indican un parámetro que tenemos que atender principalmente como directivos, como responsables de las instituciones y orientar los esfuerzos de la educación media superior, en este caso, hacia las metas que queremos alcanzar en ese apartado. En el caso nuestro del examen del proceso de asignación de espacios, es una prueba personalizada, se entiende, el alumno, el aspirante nos va a dictaminar o nos va a decir cómo él está en cuanto a sus conocimientos en la parte general, cómo está en cuanto a las habilidades que ha adquirido a lo largo de 9 o 12 años de sus estudios en básica.
que independientemente de la pandemia, ¿verdad? Pues sus características que llevan a tener un resultado, en el caso del nivel medio superior, nos da un parámetro, o más bien nos da un perfil de ingreso. Nos da un perfil de ingreso con el cual poder atender estrategias a nivel escuela primeramente, enseguida a nivel universidad o a nivel estatal para poder en un momento dado acrecentar las metas y características que se tienen dentro de la planeación educativa actual. Obviamente entendemos que las políticas, ya sea estatales o nacionales, pues como universidad nos indican el camino, ¿verdad? Pero dentro de las características de nuestra universidad está el tomar esa información, pero buscar que la proyección de nuestros futuros egresados del nivel medio superior tengan el sello nuestro. Y es dentro de ese sello, yo entiendo que todas las escuelas preparatorias han hecho un esfuerzo considerable para que el egreso de los aspirantes sea un factor visible, palpable, y que pueda en un momento dado la sociedad tenerlo bien en cuenta. Yo me admiro de que cuando empezamos en este proceso de los exámenes de selección, aquí presente está el ingeniero Ricardo Ociel Flores. Levanta la mano, por favor, Ricardo. Él es el precursor de todo esto. Él y el biólogo José Ángel Salazar Guajardo, entre los dos, arrancaron toda esta parte. Fue una lucha para que los maestros entendieran que la evaluación es importante. Y a lo largo del tiempo, la evaluación la hemos ido suavizando en el sentido de que es más, digamos, palpable y latente el dejarnos evaluar, que eso es bien importante. Tanto respetar los tiempos y las características que en un momento dado no es que la sociedad no lo imponga, sino en este caso digamos, la directiva nacional a la cual estamos sujetos todos. Muchas gracias, doctor Germán. Bueno, continuamos con esta segunda ronda con el doctor Juan Vicente Ortiz. Contamos con 5 minutos, doctor Juan Vicente, para el desarrollo de esta respuesta acerca de estos instrumentos de evaluación de pruebas estandarizadas en el contexto de Colombia y de su experiencia, cómo son vistos este tipo de pruebas objetivas. Adelante. Bueno, muchas gracias. Colombia, dentro de su estructura del sistema educativo, lo que tiene que ver con evaluación, contempla la participación en 5 pruebas internacionales entre 2018 y 2021, que son las pruebas PISA, que ya sabemos mide las habilidades de los estudiantes de 15 años para resolver problemas cotidianos y ayuda a identificar brechas en los sistemas educativos. Participamos también en otra prueba internacional, la prueba UNESCO CERCE, que evalúa competencias en matemáticas, lenguaje y ciencias en educación básica, que comprende los niveles de primaria y secundaria hasta 9º grados. Las pruebas TALIS, que es un estudio internacional de enseñanza y aprendizaje, Colombia participó por primera vez en el 2017 y busca conocer aspectos de calidad de las prácticas educativas desde encuestas que se aplican a profesores y a rectores. Tenemos la cuarta, que se refiere a pruebas TALIS basadas en videos, examina enseñanza de estudiantes, cómo se desarrolla especialmente y cuál es la influencia de los ambientes de aprendizaje en distintos colegios alrededor del mundo, y concretamente Colombia participa en ella. Y finalmente, lo que tiene que ver con las pruebas TIMSS, que son estudios internacionales sobre las tendencias en matemáticas y ciencias. A nivel nacional del sistema educativo, ya pruebas internas que también están contempladas dentro de nuestro sistema educativo colombiano, está toda la cadena de exámenes, llamémoslo así, de pruebas, saber que abarcan las pruebas que se aplican en 3º, 5º, 9º y 11 grado, y también para los estudiantes que están terminando su proceso formativo profesional, se aplican las pruebas Saber Pro. Estas pruebas están basadas fundamentalmente en competencias genéricas esenciales que debe tener todo profesional, me refiero a educación superior, y pruebas de competencias ya de carácter disciplinar.
¿Cuáles son digamos, las ventajas, obviamente, los aspectos que debemos asumir de esas pruebas? Es que nos sirven como un indicador. Me refiero a un indicador, pero llegamos a extender esa importancia de las pruebas ya a considerarlos casi como el único factor de calidad de nuestros programas, de nuestras instituciones, y creo que allí nos quedamos cortos, dado que esas pruebas no pueden considerarse como la evaluación y el indicador único de la calidad de un sistema educativo. ¿Por qué? Esencialmente porque estas pruebas se aplican para una generalidad de características, es ver a los sujetos aprendientes como homogéneos, no importando casi sus contextos educativos, de las regiones, de sus profesores, de sus necesidades, de la conectividad, del acceso a recursos tecnológicos de información y comunicación. Entonces, nos colocan casi sobre una homogeneidad que es difícil de establecer, y especialmente, y lo dicen autores al respecto de estas pruebas estandarizadas, se miden son pedacitos de conocimiento. Y esos pedacitos de conocimiento, lo dice también un autor que menciona el doctor, que son recortes de información que se tratan de identificar a través de unos óvalos que se llenan de negro dentro de unas pruebas de selección múltiple con múltiple respuesta o con única respuesta. Y es, en esencia, una de las críticas que se hacen fuertes a estos sistemas. No permiten identificar con claridad, con plena utilidad amplia, lo que efectivamente se desarrolla en un sistema educativo. Y responden más a criterios y a compromisos de nivel internacional para poder hacer estudios comparativos en diferentes sistemas educativos. Entonces, desde mi óptica, desde mi experiencia y de lo que ha arrojado la investigación, estas pruebas tienen unas limitantes y deben ser considerados en su dimensión fundamentalmente. Se fue el sonido. Que nos permita conversar y llegar a al trabajo ya colegiado. Y las pruebas pues, vendrán a ser un indicador entre muchos otros. En esta tercera ronda le voy a pedir al doctor Germán que nos comparta qué aspectos considera que debemos mejorar para realizar una evaluación de los aprendizajes que refleje de una manera más justa y objetiva el logro de los mismos. ¿Qué tendríamos que cambiar para lograrlo? Hay cosas que se han estado haciendo muy bien, ¿verdad? Y hay cosas que sí se tienen que ir reforzando y reformando, tal vez, ¿verdad? De acuerdo al ámbito. Analizando la evaluación, podemos detectar diferentes entornos que van de lo micro a lo macro. Un salón, escuela, un subsistema o universidad, un estado y un país, donde el englobar la información, entre más grande sea la muestra, es un poco más difícil de en un momento dado aterrizar aquellas metas por las cuales en un momento dado un sistema educativo o una institución como es la nuestra puede trabajar. Pero bueno, dentro de la parte que yo le llamé un microentorno, y hablo referentemente a una escuela, yo recalco 4 aspectos. Entre ellos está, primeramente, el convencimiento de la planta docente sobre la evaluación. Sobre la evaluación. No te van a crucificar, no te van a criticar. O sea, la evaluación nos lleva a identificar aquellas áreas de oportunidad de lo que estamos logrando en el aula. Ese es un convencimiento. Segundo, dentro de las instituciones debe existir un reforzamiento sobre la elaboración de los reactivos con los que quiero evaluar. Si estoy haciendo exámenes, independientemente de los otros tipos de evaluación, concentrándonos en lo que es los exámenes, debo de tener esa capacitación para tenerla.
Los cursos de elaboración de reactivos, hay varios, hay diversos, y entre ellos lo que buscamos es que se haga homogéneo la evaluación para todas las personas de acuerdo a la unidad académica donde estás participando. Eso es algo bien importante. A la par de esto vienen las pruebas objetivas, donde ya no solamente el maestro, un solo maestro decide qué va a hacer, sino nuestro cuerpo académico, nuestros maestros que en conjunto pueden determinar esto. Ahora, si lo venimos haciendo individual, en el microentorno, lo que podemos hacer es resaltarlo a algo más en conjunto, más un trabajo en equipo, más un trabajo en la parte académica. Y, por supuesto, en el microentorno, el reconocimiento al logro. Es importante destacar que muchos de nuestros alumnos egresados van a las carreras, van a las licenciaturas y es un orgullo para nosotros pues, ver que están dentro de los reconocimientos que se dan allá, pero nos falta también reforzarlo aquí al interior, Como parte de este microentorno, quisiera comentar que nos dio mucho orgullo en días pasados que se publicó la lista de los 6 aspirantes que ingresaron a licenciatura, de los cuales destaco que 2 son de aquí de la universidad, 4 son de otros estados, cada uno relacionado muy directamente a las ciencias, pero esos son paréntesis. Pero uno de ellos, de los 6, uno de ellos, bueno, fueron 6 porque hubo empate entre primero, segundo y tercero. Uno de ellos, hace 2 años, sacó el tercer lugar en el PAE. O sea, eso quiere decir, y nos llena de satisfacción, que el trabajo que estamos haciendo en esa parte está orientado a que esa identificación de los alumnos de alto rendimiento los podemos tener en nuestras instituciones. Al interior, yo creo que ustedes saben que la selección que se hace para los progresivos es algo que es una facilidad para ellos y con el cual se desempeñan, pero ya el desenvolvimiento de toda la planta, digamos, del alumnado, pues sí requiere de ese reforzamiento. En el macroentorno, que yo hago referencia a las instituciones, no necesariamente una preparatoria, sino al conjunto de ellas, el subsistema o a nivel estatal, está el desarrollar instrumentos académicos que destaquen las competencias a nivel global, a nivel universidad en nuestro caso. Yo veo con muy buenos ojos la guía del aprendizaje. Esa guía del aprendizaje, como maestros, nos abrió los ojos en cuanto a el camino y la meta que tenemos que seguir y que no nos podemos salir de ahí. Sabemos que la educación es importante, pero con ello alcanzar las metas que dentro de esa guía se tienen. Por último, para cerrar esta intervención, fortalecernos con las estrategias digitales con lo que ya hemos venido trabajando y también premiar al logro en este caso magisterial. Muchas gracias, doctor Germán. Damos paso al doctor Juan Vicente. Doctor, ¿qué aspectos considera que se deben mejorar para realizar una evaluación de los aprendizajes que refleje de manera objetiva y justa el logro de los mismos? De igual manera, tenemos 5 minutos, doctor. Adelante. Muy amable, muchas gracias. Bueno, es importante desde el planteamiento de la pregunta exponer que los cambios fundamentales en la educación, en el panorama educativo actual, exigen cambios fundamentales en la evaluación. Nuestros sistemas educativos deben cambiar a partir de la revisión de cómo estamos evaluando y fundamentalmente cuáles son los usos y las intencionalidades que estamos dándole a esa evaluación. Y unido al tema de evaluación, que es un eje transversal, atraviesa toda la educación, está la pregunta: ¿cuál es la concepción pedagógica que yo tengo? ¿Cuál es la concepción de maestro que tengo? Y en consecuencia, ¿cuál es la concepción de evaluación y cuáles son mis prácticas evaluativas? En ese sentido, considero que los cambios deben redireccionarse a replantear una nueva forma de evaluación de los aprendizajes. Lo que estamos haciendo hoy, estamos reproduciendo unas prácticas
anquilosadas y tradicionalistas que efectivamente se concentran más en la medida, más que en la necesidad de identificar que los aprendizajes en todo ser humano son inciertos, son complejos, que dependen de múltiples variables, desde el estudiante, desde el profesor, desde la misma institución. Y en ese sentido, la evaluación entra a jugar un papel trascendental para identificar esos vacíos que son propios de todo proceso de aprendizaje. No hay fórmulas mágicas para decir, si sigo esta ruta metodológica, formativa, alcanzo el 100% de los estudiantes. Ahí entra a jugar un papel importante la evaluación, y esa evaluación entendida como que es un proceso de naturaleza humana continuo, participativo, dialógico, y que se orienta efectivamente no a identificar las fallas para sancionarlas, para penalizarlas, sino se orienta a reconocer que esos vacíos que quedan son enormes posibilidades de aprendizaje que el profesor debe identificar para poder generar nuevas acciones de mejoramiento y de transformación. Y esa evaluación de los aprendizajes debe ir acompañada de fuertes ejercicios de una nueva cultura de evaluación, donde se fomente la autoevaluación, que es la autorreflexión que hago sobre lo que he hecho, sobre qué me ha faltado y cómo debo superarlo. No para pensar en cómo paso una asignatura, cómo paso una materia, porque ese no es el sentido formativo, sino cómo me repercute en mi proceso, en mi proyecto de vida. Debo de tener también en cuenta esa nueva evaluación, procesos de retroalimentación adecuados donde se permita un diálogo entre los diferentes actores en torno al conocimiento, en torno a lo que se ha desarrollado, en torno a lo que falta. Unas intencionalidades totalmente distintas. Esas intencionalidades, reitero, identificar cuáles son las oportunidades. La evaluación vista como una oportunidad de mejora, de aprendizaje, donde profesores y estudiantes tenemos que hacer nuevas cosas, impulsar nuevos proyectos para efectivamente lograr que el estudiante aprenda bajo esa complejidad que tiene el aprendizaje, bajo esa complejidad que tiene el conocimiento y la complejidad que tiene el mismo maestro. Adelante, doctor Con. Hágame un favor, póngame la tarjeta amarilla más. Porque cuando veo la tarjeta está ya la roja, para no fallar. Bueno, el problema es mío, no de ella. Primero, diría, ¿qué hacer para mejorar? Diría, usar los resultados. No los usamos. Normalmente no usamos los resultados. Llegan, por ejemplo, en el caso de nosotros, llegan los resultados de Ceneval, se hacen las listas en función del cupo y los resultados se archivan, no se usan los resultados. ¿Qué reveló Planea? Con todas las críticas que se le podían hacer a la prueba Plan Nacional para la evaluación de los aprendizajes. Por ejemplo, solo un ejemplo, cuando cruzamos los resultados, los puntajes que obtenían los muchachos, hijos de madres analfabetas y los hijos de madres con estudios universitarios, la diferencia podía ser de hasta 3 grados escolares. Terrible. O sea que teníamos muchachos en tercero de secundaria y otros que estaban transitando del sexto de primaria a primero de secundaria. Obviamente, estos últimos tenían muchos problemas, tenían muchas dificultades. Bueno, no usamos esos resultados, seguimos sin usarlos. Entonces, lo primero es usarlos. Segundo, en el libro, que por cierto varios compraron, 10 ideas para cambiar la escuela, las 10 ideas se resumen en menos de 50 palabras. Una de las 10 dice, más evaluación, menos examinación. No me detengo en eso porque ya hemos hablado. Hay que ponderar más el sentido profundo de la evaluación. Entender, como dice Pedro Ravela de Uruguay, que la evaluación es un puente entre la enseñanza y el aprendizaje. No es el fin del ciclo, sino es el punto de reforzamiento o el punto de retorno para volver a comenzar. Eso es la evaluación y no el fin de un ciclo. ¿Qué hacer para mejorar los resultados? Diversificar los criterios y los procedimientos.
En mi caso, por ejemplo, que doy clases en pedagogía, en la Facultad de Pedagogía, desterré los ensayos. Esos ensayos que yo les entregaba un mes antes o 3 semanas antes. Con el chat, ahora ya no estamos seguros si lo estamos haciendo, si lo están haciendo ellos o nosotros. Ya no más. Ya no más. Y además yo me quito un peso de encima, porque si tengo 30 alumnos y cada uno me entrega 20 páginas, es un montón. En cambio, ahora, ¿qué hacemos? Yo les digo, bueno, vamos a hacer el ensayo, pero en la clase. La clase dura 3 horas. Lo que escriban en las 3 horas, ese es el ensayo. Y ahí me van a demostrar. Y si tengo duda, les pregunto, a ver, ¿qué escribiste aquí? Hay que diversificar criterios y procedimientos. Bueno, en el taller en el que estuvimos con Tere, vimos un montón de posibilidades para usar la inteligencia artificial. Yo diría, hay que usar las pruebas orales. Claro, depende de cuántos alumnos tenemos, ¿no? Pero las pruebas orales pueden ser, a lo mejor no para todos en el mismo periodo, pero sí para unos. Y todos escuchan, y entonces unos aprenden porque están escuchando. Para que también aprendan a argumentar y a defender sus razonamientos. Pruebas en grupo. Pruebas en grupo. ¿Qué queremos? ¿Ponerles trampas a los muchachos para saber si saben o que aprendan? Pues eso, que aprendan, pues que trabajen juntos, como en la vida real, que trabajen juntos y que resuelvan el problema juntos. ¿Tenemos duda? Pues, ¿de quién lo hizo? Pues entonces los entrevistamos, nos reunimos con ellos. Pruebas a libro abierto, también, ¿no? O sea, es un poco volver a la pedagogía tradicional, más tradicional. Depende cómo la usemos. Ya lo decía el doctor Ortiz, autoevaluación. Y la autoevaluación hay que hacerla primero nosotros, los profesores, ¿no? Todos los días lo hacemos. Cuando vemos que los alumnos empiezan a cerrar los ojos, ya estamos empezando a darnos cuenta de muchas cosas. Y finalmente, la capacidad de diagnóstico. Los profesores no podemos trabajar sin un par de capacidades. Paulo Freire le llamaba, en el lenguaje esperanzado de su discurso, que ahora está bastante demonizado, la crítica o la denuncia, el anuncio o la propuesta, que son la capacidad de diagnóstico, la capacidad de decir aquí, de identificar un problema, una situación anómala, irregular, y la capacidad de propuesta. ¿Y cómo hacemos para resolver lo que identificamos? Probablemente solo no vamos a poder. Tendremos que hacerlo con los otros. Ronda de estas preguntas, pues podemos concluir aquí en esta tercera pregunta la importancia del diálogo que mencionaban los compañeros, involucrar a los docentes en el diseño de los instrumentos que se sientan parte de, tomados en cuenta, y pues sobre todo la participación de que el doctor Juan Carlos, usar los resultados, porque muchas veces llegan y ahí se quedan en el cajón. Diseñar las estrategias que nos van a hacer pues de atender a esas necesidades que están surgiendo a raíz de los instrumentos. Para cerrar el panel, le voy a pedir al doctor, vamos a empezar de nuevo con el doctor Ortiz, una breve reflexión, máximo 2 minutos para cerrar, recomendación, reflexión acerca de este panel titulado Evaluación de los aprendizajes universitarios, reflexiones y perspectivas. Adelante, doctor Ortiz. No lo escuchamos. Bueno, reiterando el agradecimiento por esta cuarta e interesante pregunta, yo enfatizo esencialmente en tener en cuenta que la evaluación es la base de la transformación de los sistemas educativos, que el trabajo docente es un trabajo de carácter humano que debe asumir los diferentes ritmos de aprendizaje, las diferentes potencialidades, las diferentes inteligencias. Y que la evaluación es un trabajo, como lo señala Miguel Ángel Santos Guerra en su documento del 17, Evaluar con el corazón, implica precisamente tener en cuenta esa naturaleza humana
donde siempre los seres humanos estamos en un proceso formativo con vacíos y el maestro está allí para que pueda dar la mano, pueda orientar y pueda fortalecer. Igualmente es importante reconocer que los sistemas educativos, los modelos pedagógicos necesitan replantearse, pensarse en qué es lo que nosotros queremos, cómo estamos contribuyendo a la construcción de un proyecto de vida de los estudiantes, que es fundamental, más allá de que se aprendan las fórmulas, que se aprendan los conceptos, las variables, bueno, todo lo que querramos imaginar. Una evaluación solamente centrada en lo cognitivo creo que no tiene sentido. Tiene sentido cuando nosotros llevamos a la práctica del aula y a la práctica de la evaluación la educación como un proceso formativo integral que aborda las diferentes dimensiones del ser humano. Y la evaluación debe estar allí para contribuir a ese cambio. Lo que estamos haciendo creo que tiene todavía unos inmensos fallas, vacíos, que deben replantearse desde la evaluación, no una evaluación como medición, como resultados de pruebas, a ver si estamos en el primer lugar, en el último lugar, porque eso realmente no nos arroja un mayor elemento para identificar qué es lo que estamos haciendo en el fondo con el proyecto de vida de nuestros estudiantes y cómo estamos ayudando a construir una sociedad diferente. Una sociedad no de la competencia, de cómo hago para llegar al primer lugar, no importa que pase por encima de los demás. Ese tema de competencias también es un gran término que es necesario analizar para poderlo efectivamente identificar, porque hasta el momento creo que no se ha podido identificar cómo se define una competencia y cuáles son las competencias. Muchas gracias. Doctor Juan Vicente, damos con el doctor Juan Carlos. Primero, examinamos mucho, a veces mal. Calificamos por exigencia, evaluamos poco, a veces mal. Comprendemos menos y cambiamos muy poquito. Hay que trabajar muchísimo la retroalimentación. Sin una buena retroalimentación, difícilmente desarrollamos un proceso de evaluación. No basta con calificarles en rojo y marcarles dónde están mal. Hay que trabajar eso. Hay que trabajar más en equipo, lo enfatizaba en la conferencia. Y la última conclusión es que el error, ya lo dije también, pero lo enfatizo, es una oportunidad para el aprendizaje. Esa es la mitad de mi conclusión, llevo un minuto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que compraron los libros. Yo quiero entregarle al director al final un paquete de libros. Es una colección que estoy dirigiendo que se llama Perspectivas, la educación en Iberoamérica. Es un proyecto muy ambicioso. Queremos convertir a Colima en una especie de manantial que nos permita extendernos de Colima, de México, a Sudamérica y a la península ibérica. Entonces, le voy a entregar los primeros 4 ejemplares. El primero es de Mariano Narodowski, argentino, se llama Futuros sin escuelas. Es un texto muy provocador. El segundo, La educación que viene, española, María Antonia Casanova, muy conocida en México. El tercero es el mío. Por eso no puedo decir puros autores bestseller, ¿no? Y este es el más nuevo, nuevito, todavía no lo presentamos. Se llama De cabeza a repensar la educación, de Silvia Schmelkes. Bueno, le voy a dejar la colección al maestro para la biblioteca y este que traje también para entregarles a la biblioteca. Muchísimas gracias al director por la invitación, a la maestra Tere también y a todos ustedes. Muchas gracias, muy amable. Doctor Juan Carlos, finalmente, el doctor Germán. ¿No se escucha? ¿Aló? Sí, sí. Esto nos ha llevado a que se reformen tanto libros, guías de aprendizaje, bajo un esfuerzo inmenso, ¿verdad? Pero no debemos dejar de lado la evaluación. La evaluación como digamos, se entiende que es sumativa, se entiende que es formativa, en cierta parte, dependiendo el examen que estamos aplicando o la evaluación que estamos haciendo, o la herramienta de evaluación que estamos haciendo, pero que al final de cuentas
debemos de trabajar esa parte de la evaluación para facilitar el tránsito de nuestros alumnos durante su estancia en la educación media superior. Escuché alguna vez a alguna persona que me decía que es, digamos que el último, de los últimos escalones donde él puede formarse ampliamente con todas las áreas del conocimiento en vísperas de ir a una educación superior. Cierro mi intervención con una reflexión. El desafío de la evaluación es comprobar en qué medida los estudiantes alcanzan los objetivos en su aprendizaje más allá de una evaluación académica. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a los participantes, los panelistas, y sin duda, pues las reflexiones aquí emanadas nos dan pauta para este año que sigue, preparar algún trabajo de investigación y presentarlo en el 8º coloquio de investigación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la participación, la invitación. Maestro Juan Francisco, Juan Vicente, perdón, que también nos compartió aquí en línea, previo a este evento, que presentó su libro también de evaluación de los aprendizajes universitarios. Nos podría compartir aquí a través de los organizadores para también conseguir este libro muy atractivo que nos comentó. Muchas gracias, doctor Juan Vicente. Yo con el mayor gusto, a ustedes muy amables por la invitación. Gracias, doctor. Ya se activó. Ya, ustedes tienen allá el pantallazo del libro, ¿cierto? ¿Verdad? Yo les mandé el pantallazo del libro. De los 3 libros que publicamos, los presentamos el 25 en la Universidad Nacional. 3 libros de evaluación de la docencia, evaluación de los aprendizajes, retos y perspectivas de este campo tan interesante que hasta ahora comenzamos a abordar y tiene un amplio margen de estudios. Muy gentiles. Doctor, que pase bonita tarde. Hasta luego. Buenas tardes, gracias, gracias. Nivel medio superior, llevado a cabo los días 24 y 25 de agosto de 2023, firma el maestro Ricardo Martínez Garza, director. Muy bien. A su vez, hacemos entrega al doctor Juan Carlos Yáñez, al doctor Germán Hernández y al doctor Juan Vicente Ortiz por su participación en el panel de expertos.
Voy a tomar. Permítame. Magistrales, 19 ponencias de investigación y de estrategias y proyectos de prácticas docentes eficaces y en récord 120 asistentes en forma presencial. Muchísimas gracias. En la ceremonia de apertura de este 7º coloquio nos acompañó la doctora Sandra Elizabeth del Río Muñoz, directora del Sistema de Estudios del Nivel Medio Superior, en representación del doctor Santos Guzmán López, rector de nuestra máxima casa de estudios. La doctora Ana María Montero Doy, especialista en neuropsicología cerebral y consultora internacional de proyectos y de gestión mental de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú, nos compartió la conferencia magistral Modelo Integrador Mental con Práctica de Gestión Educativa. Posteriormente, el doctor Juan Manuel Alcocer González, secretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de nuestra universidad, nos invitó a reflexionar sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación con su conferencia titulada Entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional, un reto para la educación en las universidades. Después tuvimos la presencia, el día de hoy, del doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, el cual conversó con nosotros su experiencia educativa como miembro de la Universidad de Colima. Grandes enseñanzas nos deja y grandes inquietudes también. Algunas de las ponencias de investigación presentadas en este 7º coloquio nos permitieron reflexionar sobre temas diversos como la inteligencia artificial y su implicación en el desarrollo académico de los universitarios, el aprendizaje situado y su aplicación en curso de la geometría plana, la normalización de las palabras altisonantes en contextos del bachillerato universitario. Las ponencias de estrategias y proyectos de prácticas docentes eficaces giraron en torno a los siguientes temas: la recuperación del agua de condensación de aires acondicionados, estrategia de combate a la sequía, el microcuento como estrategia de enseñanza-aprendizaje, la semana de las matemáticas. Los talleres, por su parte, nos permitieron conocer dinámicas lúdicas para el desarrollo de una comunicación efectiva, aprender inglés jugando o conocer herramientas de inteligencia artificial. Este recinto, la Biblioteca Raúl Rangel Frías, sirvió de escenario para que Noemí Zavala Castrillón y Ana Fabiola Medina Ramírez nos ofrecieran una breve panorama sobre el contenido de la más reciente edición de la revista Presencia Universitaria. Aquí una pausa para invitarlos a la próxima ceremonia donde se va a presentar de manera oficial la revista. Próximamente les hacemos llegar, la invitación para que puedan acompañarnos en tan gran evento que vamos a tener. ¿Ok? ¿Por qué no les digo ahorita? Porque nos falta corroborar lugar, fecha y hora. Muy bien, muchísimas gracias. En este coloquio, el encuentro de experiencias nacionales e internacionales se llevó a cabo entre profesionistas de la Universidad de Ricardo Palma de Lima, Perú, la Fundación Universitaria Los Libertadores de Colombia,
la Universidad de Jalisco, la Universidad de Coahuila, la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de Nuevo León. De nuestra universidad nos acompañaron colegas de Facultad de Odontología, del Centro de Evaluaciones, de la Dirección del Sistema de Estudios Nivel Medio Superior y de las preparatorias hermanas 2, 3, 7, 23, 24 y 25, asimismo del CETIS 101. Finalmente, quiero aprovechar este micrófono para agradecer el trabajo desarrollado por las y los integrantes de los distintos comités organizadores de este coloquio. Gracias, compañeros, porque gracias a ustedes se pudo llevar a cabo este gran evento. Un aplauso, sí, un aplauso para nuestra gratitud a los y los directores de las distintas preparatorias, facultades y dependencias centrales por permitir y motivar a sus profesores a compartir sus ideas e incorporar nuevas a su práctica docente. Confiamos que este 7º Coloquio Internacional de Investigación Educativa en Nivel Medio Superior haya sido un crisol de ideas, reflexiones y proyectos que las y los docentes profesores tomarán en cuenta para aplicarlo en sus clases y así mejorar la calidad de la enseñanza de los estudiantes, quienes son el centro de todo sistema educativo. Al igual manera, los invito a sumarse al 8º coloquio el próximo año, el 8º coloquio de la Prepa 8. Van reduciendo 8 de 8, ¿verdad? Entonces, el próximo año, primeramente Dios, los invito a que se inscriban, sus ponencias, talleres. Hagamos este coloquio cada vez más grande. Inviten a sus compañeros docentes a que se integren y sigamos creciendo. Ahora pido que todos se pongan de pie, por favor. Siendo las 3:01 de la tarde, damos por clausurada los trabajos, las ponencias, los talleres y las conferencias de este 7º Coloquio Internacional. Muchísimas gracias.